En esta mañana vamos a hablar de Yom Teruah, ¿sí? Yom Teruah es la primera fiesta, ¿sí? De ahorita de las que comenzamos el otoño. Vamos a tratar unos puntos en los cuales vamos a ver, vamos a tener como cita base Levítico 23, versículo 24. Otro punto que vamos a tener en cuenta para esta mañana es dónde está la fiesta de Yom Teruah en la Biblia, ¿sí? En la Escritura. El significado del shofar, ¿sí? ¿Por qué es tan importante el shofar en nuestras vidas? Y como tal, ¿qué es la fiesta o qué significa la fiesta de Yom Teruah? Y quiero que teniendo en base y teniendo en claro, ¿sí? Lo que les enseñaba hace unos instantes, ¿sí? Quiero que por favor me acompañen a Levítico 23. Versículo 23 al 25. Amén. Y dice la Escritura: el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. El primer día del mes señalado, a principios del otoño, guardarás un día de descanso absoluto. Será un día oficial de Asamblea Santa, un día conmemorado con toques fuertes de trompeta. No harás ningún trabajo habitual en ese día, en cambio deberás presentar ofrendas especiales al Adón. ¿Sí? ¿En sus escrituras tiene algún título esos versículos? No, la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas, ¿sí? Es decir, la fiesta de Yom Teruah. Y quiero que por favor también me acompañen a Números 29. Números 29, del 1 al 6. Dice la Escritura: cada año, el primer día del mes señalado al principio del otoño, celebren el Festival de las Trompetas. Convoquen un día oficial para una asamblea santa y no hagan ningún trabajo habitual. Ese día deben presentar una ofrenda quemada como aroma agradable al Adón, un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Estas deben ser acompañadas de las ofrendas de grano, de harina selecta, humedecidas con aceite de oliva. 6 litros, con el becerro 4 litros, con el carnero y 2 litros. Con cada uno de los 7 corderos, además sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, para purificarse y hacerse justos ante el Adón. Estos sacrificios especiales, junto con sus ofrendas obligatorias de grano y las ofrendas líquidas, son además de las ofrendas quemadas habituales, mensuales y diarias. Se las presentan como ofrenda especial al Adón, un aroma agradable a él. Entonces podemos iniciar viendo ahí que las citas bíblicas o las que nos corroboran que estamos celebrando una fiesta del Eterno, las podemos encontrar acá, en estas dos porciones, en Levítico 23 y en Números 29, ¿sí? Que corroboran y nos dejan ver ahí que el Eterno aún dio como estatuto la fiesta de Yom Teruah, ¿sí? Vamos a ver, o vamos a poder comprender aún el por qué dice que al sonido de trompetas, ¿sí? O qué se refiere trompetas, ¿sí? Si verdaderamente la palabra es trompetas. Y como tal, la palabra es shofar. Y el shofar es un instrumento de viento sacado del cuerno del carnero. El cuerno del carnero, el instrumento del shofar, produce un sonido de alarma y se usa para ir a la guerra.
¿sí? Antiguamente, en el pueblo de Israel, cuando se iban a preparar para ir a la guerra, siempre hacían una convocación o siempre cuando escuchaban el sonido del shofar, ¿sí? El pueblo tenía que estar atento. Con un toque el pueblo todo se reunía, ¿sí? Con 2 toques debían entender que debían estar preparados para algo que habría de venir, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Dónde podemos ver ejemplos de lo que sucedía o aún para ganar victorias también se utilizaba el shofar? ¿Sí? Quiero que por favor me acompañen a Josué capítulo 6, versículos 6 al 20. Josué 6, capítulo 6. Josué 6, versículo 6 al 20. Y dice, ¿qué dice en esa escritura, Daniela? Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto del Adón y asignen a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. Después dio estas órdenes al pueblo: marchen alrededor de la ciudad, los hombres armados irán al frente delante del arca del Adón. Después de que Josué le habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia de Yahweh, sonando los cuerpos mientras marchaban, y el arca del pacto del Adón los seguía. Algunos de los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos, y otros iban detrás del arca mientras los sacerdotes seguían sonando los cuernos. No griten ni siquiera hablen, ordenó Josué, que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces griten. Así que ese día llevaron el arca del Adón alrededor de la ciudad solo una vez, y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento. Josué se levantó temprano a la mañana siguiente, y una vez más los sacerdotes cargaron el arca del Adón. Los 7 sacerdotes marcharon delante del arca del Adón sonando los cuernos de carnero. Los hombres armados marcharon delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y detrás del arca del Adón. Durante todo ese tiempo los sacerdotes no dejaron de sonar los cuernos. Ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo durante 6 días seguidos. El 7º día, los sacerdotes se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad, como lo habían hecho los días anteriores. Pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. En la 7ª vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: griten, porque el Adón les ha entregado la ciudad. Jericó y todo lo que hay en la ciudad debe ser destruido por completo, como una ofrenda para el Adón. Solo se les perdonará la vida a Rahab la prostituta y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece a Yahweh, y por eso es sagrado, así que colóquenlo en el tesoro de Yahweh. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente, las murallas de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Amén. Podemos comenzar viendo ahí en qué parte o cómo se estaban utilizando, en este caso, los shofar, ¿cierto? Dice que el pueblo estaba dando, ¿qué? Estaba rodeando a la ciudad de Jericó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Eterno ya se las había entregado. Era la primera ciudad que iban a conquistar después de haber cruzado el río Jordán.
Y podemos ver aún cómo el pueblo decía que se tenían que preparar, ¿sí? Pero les habían dado una orden, ¿sí? Que debían estar en silencio, ¿sí? Atentos, esperando a que sonara el sonido del shofar, ¿sí? A que sonaran las trompetas. Si ellos no hubieran esperado, si ellos no se hubieran estado atentos, claramente no hubiera resultado o no hubiera acontecido lo que vemos más adelante, de que ahí vemos que las murallas se derrumbaron, ¿sí? Quiero que por favor también me acompañen a Números, capítulo 10, versículo 9. Números 10, versículo 9. Cuando un enemigo los ataque en su propio territorio y ustedes tengan que salir a pelear, toquen las trompetas y lancen fuertes gritos. Así yo, el Adonai su Elohim, me acordaré de ustedes y los salvaré de sus enemigos. Amén. Quise ahí, cuando en tiempos de guerra, ¿sí? Cuando les vengan, ¿sí? Cuando vayan a la guerra, ¿sí? En todo momento, el sonido del shofar o el shofar era un instrumento también de guerra, ¿sí? Como lo veíamos también. También era un sonido de aclamación. El shofar es un cuerno de carnero de antílope, de animal que fue creado para dicho propósito. El cuerno es trabajado con técnicas especiales para que su sonido sea claro y sea el mejor de los sonidos. Un buen shofar tiene una posición inclinada con respecto a sus extremos. Cada vez que es sonado el shofar hay un anuncio de alerta, un llamado de atención. ¿Un llamado de atención a qué? ¿Sí? ¿Un llamado de atención a qué? A poder estar atentos, despiertos, a poder estar alertas, viendo y vigilando lo que habría de acontecer. Vemos también de que para el shofar, así como es un instrumento, ¿cierto? Vemos que el shofar tiene ciertos toques, de los cuales pues hay 4 tipos de toques que se hacen con el shofar. El primero, ¿sí? Es el tequia. Sí, el tequia. Se los deletreo. T, E, K de kilo, I, A y H. Es un toque y se describe como un golpe fuerte, ¿sí? Comparte su raíz con la palabra takua, que significa estable o fijo en su lugar. Si vemos este toque más a profundidad, podremos ver que este toque representa la Torá del Eterno, ¿sí? Que es fuerte como un martillo para quebrar la roca, ¿sí? Vemos que en muchas ocasiones hay, ¿cómo es una roca? ¿Qué características tiene una roca? Dura, ¿sí? Maciza, es dura de romper, ¿sí? Pero dice que es como la Torá del Eterno, ¿sí? Para quebrar la roca. ¿Qué roca? Muchas veces el corazón. El corazón en muchas ocasiones se convierte en una roca, ¿sí? Cuando el corazón está endurecido es muy difícil que pueda entender, que pueda aún aceptar la corrección, que pueda aceptar la instrucción del Eterno. Cuando un corazón es endurecido, cuando un corazón es orgulloso, aún le cuesta poder escuchar lo que el Eterno tiene para dar o para enseñar, ¿sí? Porque no lo quiere recibir, porque prefiere creer que está bien en su propia opinión. Las personas que tienen estas características de que tienen un espíritu orgulloso, que tienen un corazón endurecido, ¿sí? Son quebrados al cumplir el mandamiento de escuchar el shofar, ya que los hace retornar al Eterno, ¿sí? Vemos de que hay muchas ocasiones o muchas veces, cuando uno está en el caminar con el Eterno, cuando uno está iniciando, nuestro primer amor, ¿cómo fue hecho? ¿O cómo fue ese llamado al primer amor? ¿Sí?
Hubo una persona que fue usada por el Eterno para traernos palabra de vida. Palabra de la cual ahí trajo libertad, palabra de la cual pues ahí vino para que nosotros pudiéramos ser parte de ese plan de salvación, para que nosotros pudiéramos ser parte aún de aquel plan de redención que el Eterno tenía con nosotros, ¿sí? Fue un llamado, ¿sí? Y vamos a ver más adelante que aún los que hacen, o de cierto modo, los que hacen la voluntad del Eterno, que así es, son usados por el Padre como chofares, ¿sí? Pero más adelantico lo vamos a ver. El otro toque que hay de chofar es el chevarim. ¿Cómo se escribe? S H E V A R I y M. Chevarim. Sí, señor. Este es el plural de la palabra chever. Su significado es quebrado. Y en este toque no es solamente un toque, sino son 3 toques los cuales representan el inicio del quebrantamiento de un espíritu orgulloso, la ruptura de un corazón contrito y humillado delante de Elohim. El siguiente toque es el de terúa. Terúa, como se escribe como suena, y al final va con H. Terúa. Terúa significa picado o disperso. Y son sonidos o toques cortos y muy rápidos del mismo tono. Este toque o estos sonidos, son 9 sonidos cortos que van todos uno tras de otro. Terúa, para los estudiosos, representa también la amistad del Eterno con Israel y la aclamación de júbilo para el rey. Estos 9 toques representan también un llorar, pero un llorar de alegría, ¿sí? Es un llanto incontrolable. Se ve en 2 ocasiones o se ve en 2 formas, como si alguien se hubiera muerto. Pues en este caso en el que se ve como si estuviera muerto, se ve y simboliza el pleno reconocimiento de que uno es insignificante ante la presencia del Eterno, de que uno realmente ante el Rey uno no es nada, y lo hace ver como si uno fuera solamente polvo y ceniza. Este es uno de los estados del ser humano en el que podemos ver que cuando una persona reconoce su condición, cuando una persona entiende realmente, o cuando se le hace el llamado, puede encontrar o puede ver que sinceramente el Padre le está dando una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para buscarlo a Él, ¿sí? Porque es un llamado, ¿para qué? Para que esté atento, como lo veníamos diciendo, como lo es el sonido del shofar. Porque ese es el fin del shofar, poder dar alarma, poder dar que estén despiertos, atentos, que ahí cambien su forma de vivir, que cambien su manera de actuar, que cambien su manera de aún de servirle al Eterno. Que entiendan que entendamos de que cuando el Padre hace un llamado al arrepentimiento, cuando hace un llamado al estar atentos, al estar alertas de que, oye, vengo pronto, ¿sí? Estoy a la puerta, ¿sí? Porque el Padre está esperando que en nosotros haya un cambio, que nosotros estemos alerta. El pueblo de Israel, cuando iba a la guerra, ¿sí?, debían estar preparados, ¿sí? Y en esa preparación no era una preparación de un día, no era una preparación de esto, sino era una preparación que llevaba tiempo, venía con tiempo,
¿sí? Para poder ir y enfrentar la guerra. Una guerra de la cual aún el Padre también nos lleva o nos manda a hacer. ¿Una guerra contra quién? Contra aquellos espíritus y huestes y potestades que quieren destruirnos, ¿sí? Dice la Escritura que nuestra guerra y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades y principados de maldad. Entonces, si uno no ha permitido, si uno no permite que el Eterno entre en nuestras vidas, ¿sí? Uno no acepta el llamado del Eterno que le hace a uno, entonces uno ¿cómo podrá reconocer su condición? ¿O cómo podemos reconocer la condición en la que estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Sí? ¿Cómo estamos delante del Eterno? Porque digamos, si aún el Padre nos lleva a entender de que somos polvo y ceniza, ¿sí? Cuando reconocemos, cuando entendemos, ¿sí? El polvo y ceniza va mucho más allá, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Pues de que claramente es negarse a uno mismo, ¿sí? Cuando tú te niegas a sí mismo, comprendes de que puedes atender al llamado del Eterno, ¿sí? Como lo aprendíamos anoche, Abraham tuvo que negarse a sí mismo, ¿sí? Para poder ¿qué? Aceptar y escuchar el llamado del Padre. Vemos muchos personajes en la Escritura que aceptaron ese llamado del Eterno. Y vemos que todos, o bueno, los que anhelaron y decidieron aceptar ese llamado, siempre estuvieron dispuestos, ¿sí? Pudieron escuchar el llamado del Eterno por causa de que tuvieron intimidad, por causa de que el Padre mismo ahí les permitió escuchar ese llamado. Su corazón estaba, y ya su corazón en ese momento estaba en esa actitud, en esa posición en la cual pueden recibir, de que pueden escuchar y pueden atesorar la instrucción. El siguiente toque es el Tequia Gedolá. Tequia Gedolá. Tequia se escribe igual como ya lo habíamos escrito en el primer toque. Y Gedolá se escribe de la siguiente forma. G, E, D, O, L, A y H. Este toque, representa o significa el gran toque, ¿sí? Gedolá significa grande. Se distingue del tequia normal por la duración del sonido, que se prolonga hasta donde la persona que toca el shofar aguante la respiración. Este toque prolongado representa que el Eterno está siempre dispuesto a esperar, a perdonar y a recibir todo aquel que quiere obedecer sus ordenanzas. En Éxodo 19, versículo 13, quiero que por favor me acompañen a Éxodo, capítulo 19, versículo 13. Y en ese momento, o poniéndolos en contexto, lo que estaba sucediendo en Éxodo era que el Señor, el Eterno, le estaba diciendo al pueblo, o le estaba diciendo directamente a Moisés para que le dijera al pueblo que se prepararan, ¿sí? ¿Sí? Que se prepararan ¿para qué? Para reunirse con Él, que se prepararan para tener ese encuentro con Él. Porque Él se habría de manifestar ahí en el monte Sinaí, porque Él habría de mostrar su poderío, porque Él habría aún de entregarles, y donde se podría recibir la Torá, ¿sí? Donde se podría contraer pues una relación muy, muy importante. Éxodo 19, versículo 13 dice lo siguiente. Desde el 12 para poder. Dice, desde el versículo 12 lo vamos a leer. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia. Tengan cuidado,
No suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedrada, atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. ¿Sí? ¿Y por qué les hacía esa aclaración? ¿Sí? ¿Por qué les estaba diciendo, por qué el Eterno le había dado esa aclaración a Moisés para que él se la pudiera decir al pueblo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos ver y podemos comprender de que aún en ese instante debía haber un proceso, ¿sí? Un proceso en el cual el pueblo debía estar atento a escuchar la voz del Padre, ¿sí? Un proceso en el cual en ese momento lo que se iba a hacer era que se iba a unir o se iba a contraer, se iba a hacer una propuesta de matrimonio, ¿sí? Donde claramente ahí el Eterno, ¿cierto?, iba a entregarle al pueblo sus ordenanzas, ¿sí? Claramente el Padre, para poder contraer o para poder ver que el pueblo se quería ser parte de ese pueblo o de esa novia, ¿sí?, debía aceptarlo, ¿sí? Porque claramente el padre no se puede casar en yugo, o bueno, ¿sí?, así hablándolo, no se podía casar en yugo desigual, sino que la novia debía estar preparada y debía aceptar los mandamientos. Y vemos que en el versículo, ahí, en el versículo, dice en el versículo 5, dice: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel, ¿sí? Por ese motivo, por esa situación, aún el Padre les estaba diciendo al pueblo que no podían aún pasar los límites hasta que escucharan el sonido prolongado del shofar, ¿sí? La voz del Eterno es ese shofar que constantemente nos llama cada día a buscar de su presencia, a retornar nuevamente a Él. Si el pueblo de Israel no hubiera querido, o si el pueblo de Israel no hubiera anhelado tener nada con el Eterno, ¿sí?, claramente ellos no se hubieran acercado ante la presencia del Padre, ellos no hubieran permitido o no hubieran aceptado los mandamientos que vemos, o ese pacto, ese acta matrimonial que podemos ver en Éxodo 20, ¿sí?, que les están dando las 10 palabras, los 10 mandamientos, ¿sí? En Jeremías 23-29 podemos ver aún cómo la palabra del Eterno es aún como fuego y como un martillo que quebranta las rocas, ¿sí? Y vamos a Jeremías capítulo 23, versículo 29. He aquí que como fuego son en mis palabras, declara Yahweh, y son como hierro que despedaza la piedra. ¿Sí? Cada una de las palabras del Eterno es como un fuego, ¿sí?, que consume. ¿El fuego qué hace? ¿El fuego qué es lo que hace con la madera? Quemar. ¿Sí? Con el oro, ¿qué es lo que hace? Lo refina, lo purifica, lo limpia, ¿cierto? Asimismo actúa la palabra en nuestras vidas, ¿sí? Aún cuando está ese llamado o ese sonido, ¿sí?, de la palabra del Eterno, la voz del Eterno, nos llama aún a purificarnos, ¿sí?, porque Él mismo es el que nos purifica, Él mismo es el que nos limpia, ¿sí? Él mismo aún es el que quebranta nuestros corazones cuando nos cuesta. Claramente, ahí, en este caso, para que Él pueda quebrantar, ¿sí?,
es porque debe haber una intención de nosotros realmente por servirle a Él, ¿sí? Una intención de que verdaderamente le busquemos a Él, ¿sí? ¿Con el fin de qué? Con el fin de que le podamos servir. Cada uno de los toques nos lleva a un punto en general, y es que nada, pero nada en este mundo presente se puede comparar o se puede comprar con tener una relación íntima con el Eterno, ¿sí? O sea, todo lo que este mundo nos ofrece no se compara a poder tener una relación genuina con el Eterno. Por eso, en nuestro caminar o nuestro diario vivir con el Eterno, empezamos a llevar esa vida eterna aquí en la tierra, ¿sí? La cual se logra en obediencia de los mandamientos, cumpliendo las ordenanzas del Eterno Abacadosh. Porque a futuro, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer a futuro? Cuando estemos ya juntamente con el Padre. Si por su misericordia y su bondad somos salvos verdaderamente. Que así es como nos estamos preparando, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vivir una vida eterna, guardando, obedeciendo sus mandamientos, ¿sí? Gozándonos por aquello de todo lo que vivimos acá en el mundo, o que pasamos, o que tuvimos que pasar aquí en la tierra, poderlo vivir allá en el Eterno, ya una paz, una tranquilidad, ¿sí? Simplemente adorándole al Creador, preparándonos para el día en su llegada, para vivir en esa morada celestial de la que nos habla la Escritura. Cuando hay el compararse, cuando hablamos de que el shofar, ¿sí? El sonido del shofar lleva a un despertar, un arrepentimiento, podemos verlo claramente, que el Padre entra y golpea, ¿sí? ¿A dónde? A nuestros corazones. Y quiero que por favor me acompañen a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Quizás muchas personas ya se conocen este texto, quizás otras personas no se lo han conocido, pero vamos a entender algo que pues es muy importante aclarar, ¿sí? Y dice la Escritura, Apocalipsis 3, versículo 20, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. En este momento, o esa palabra, mirar, ¿sí? Mira, ¿a qué hace referencia o qué hace alusión? Cuando te hace, oye, mira, ¿sí? Mira, atento, ¿sí? Alerta, mira, que yo estoy a la puerta y llamo, ¿sí? Cuando el Padre está a la puerta, dice que Él golpea y que entre y cenará con nosotros, quiere decir ese cenar que entra a cambiar y a transformar todo lo que hay en nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos ahí permitirle esa entrada a Él, ¿sí? Pues si nosotros permitimos esa entrada al Eterno, ¿sí? ¿Qué sucede en nuestra vida? ¿Qué pasa en nuestra vida? Cuando permitimos que el Eterno entre en nuestros corazones, ¿qué sucede en nosotros? Que Él gobierne nuestras vidas. Él nos cambia. Él nos cambia, ¿sí? Que gobierne nuestras vidas. Hay un cambio, ¿sí? Y ese cambio nos lleva a cada día poder soñar y anhelar. ¿Con qué? Con su venida, ¿sí? Anhelar con algún día poder estar cara a cara con Él, ¿sí? Quizás sentados en la mesa. En el versículo 21 de ese mismo pasaje de Apocalipsis, dice, todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono. Tal como yo salí vencedor, me senté con mi Padre en su trono. Todos los que tengan oídos para oír, deben escuchar al Ruach y entender lo que dice a las iglesias, a las comunidades en otras versiones. ¿Por qué trata o por qué toca el tema de que salgan vencedores? A los que salgan vencedores.
¿Sí? ¿Será que van a haber algunos que se van a rendir? ¿Será que van a haber algunos que no van a escuchar, que no van a estar atentos y por causa de no estar atentos a la voz del Padre, no conocerán el tiempo del Padre? ¿Sí? Porque algo que aún nos enseñaba anoche Andrés, ¿sí? ¿Qué pasará si ni los pastores, si ni siquiera nuestras cabezas que el Eterno ha puesto acá, Andrés y Mafe, tampoco estuvieran, ¿sí? Y ninguna de pronto de las cabezas que están sobre nosotros, ¿sí?, no estuvieran? ¿Qué pasaría con nosotros? Lo que recibimos, la instrucción que el Eterno, la atesoraríamos en nuestros corazones. Verdaderamente se guardaría esa palabra, esa ordenanza que el Eterno trajo para nuestras vidas, para que permanezcamos firmes. Porque en algún momento ellos no van a estar, ¿sí? Y entonces ahí estará donde, bueno, señora Paulina, ¿ya estás buscando? ¿Sí? Por la misericordia del Padre, ahorita los tenemos a ellos y nos guían y nos direccionan y nos dicen, bueno, ya hiciste eso, ya esto, ya lo otro. Cuando uno está comenzando en el caminar de la fe, ahí claramente se cuida y se trata como un niño, ¿cierto? Se trata como un bebé, se le enseña, se le da los primeros, se le enseña a caminar, se le enseña cómo hablar, se le enseña cómo poder aún alimentarse, ¿cierto? Y todo eso es una preparación para en el momento cuando ya el Padre nos mande a hacer otras labores, ¿sí? Cuando nos mande a ser esas personas o ser esos siervos como lo fueron con nosotros. ¿Y cómo fueron con nosotros? Que pues fueron y llevaron la palabra y estuvieron pendientes de nosotros, estuvieron cuidándonos a nosotros, ¿sí? Porque así como el Padre nos hizo ese llamado de alerta, ese llamado a despertar, ese llamado aún de atención para que miráramos y verificamos cómo estaba nuestro caminar, asimismo irlo a hacer. Cuando suena el shofar en nuestras vidas, produce un cambio en nuestra vieja naturaleza. El proceso del shofar, si ustedes no lo sabían, el proceso del shofar, después de haber sido cortado del cuerno del animal, ¿sí?, ya sea del carnero o del antílope, este debe ser limpiado de todo resto de carne, ¿sí?, que pueda tener en su interior, ya que si se le deja, tiende a coger un olor feo y su sonido sería desagradable. Luego de ese proceso se introduce en agua que esté a temperaturas elevadas con el fin de que éste se pueda estirar. Una vez hecho esto, se vuelve a limpiar y a quitarle los residuos que hayan quedado. Este proceso para hacer todo esto, lo que pues yo les acabo de explicar, no es un proceso rápido, ¿sí?, sino es un proceso que lleva tiempo. Es un proceso donde el cual nos asemejamos mucho a esos chofares, ¿sí? ¿Por qué? ¿O en qué sentido nos comenzamos a asemejar como un chofar? Cuando empezamos nuestro caminar, el Eterno nos llama a anunciar las nuevas de salvación, ¿cierto? Es el propósito y el plan con el cual, direccionado hacia la salvación, el cual el Padre nos va guiando, ¿correcto? Pero para antes, ¿sí?, para antes de poder ir y anunciar las nuevas de salvación, debe haber algo en nuestras vidas, ¿sí? Debe suceder algo. Y es que primero debemos sacar de nosotros, o debemos ser quitados de nosotros toda esa carne, ¿sí? Todo aquello que si dejamos en nuestras vidas o dejamos en nuestros corazones, ahí claramente va a ser tropiezo para futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le podremos dar un buen servicio al Eterno, porque no podremos ir y llevar, o ir y anunciar verdaderamente esa palabra al Padre. No podremos cumplir con la función que ejercían los siervos, ¿sí?, de ir y anunciar. De ir y anunciar, ¿qué? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como lo habla en Primera de Pedro. Vemos de que ahí
en ese proceso el Padre nos va limpiando, va restaurando todo lo que nosotros éramos, ¿sí? Comienza a quitar, bueno, mira, esto no me gusta de ti, lo voy a quitar, esto no me gusta de ti, necesito que tú te prepares para que me puedas servir, ¿sí? Necesito quitarte esto, necesito limpiarte, ¿sí? Para que tú puedas enseñar aún con autoridad, para que tú puedas enseñar con integridad, para que tú puedas enseñar aún con amor, ¿sí? Porque a veces esa carne no a veces, siempre esa carne no tiende a que nosotros nos alejemos más del Eterno, ¿sí? Si permitimos que haya un carne en nuestras vidas, o pequeñas zorrillas, o pequeñas cosas que en nuestro corazón aparentemente decimos no tener, pero las tenemos, ¿sí? Como es el orgullo, la ira, el rencor, el resentimiento, la rabia, ¿sí? Ahí estamos pecando y eso genera que nosotros haya esas pequeñas impurezas que a la hora de pronto de ir a hablar o a la hora de ir a enseñar, ¿sí? De ir y anunciar, no puede haber un cambio en la vida de esa persona. Porque primero, el sonido no se escucharía bien. Porque por eso dice que en el proceso de la limpieza del shofar, o para poder tener el shofar como lo conocemos, ¿sí? Primero debe ser limpiado, purificado, ¿sí? Debe sacar todo, debe soltar todo lo que hay en su interior, para que pueda dar un sonido agradable, ¿sí? Un sonido que para los oídos, ¿sí? Aún estremezca, porque el sonido del shofar estremece el alma, ¿sí? Estremece cuando entendemos de que ahí el Padre lo usa como un instrumento, ¿sí? Un instrumento para llamar al arrepentimiento, un instrumento para un llamar a ¿qué? A buscar de su presencia. Eso mismo el Padre hace en nosotros cuando entendemos lo que Él anhela en nuestras vidas. Siempre que suena el shofar, es como si Yahweh estuviera hablando por medio del shofar. También representa el anuncio y la convocación cuando a la guerra viene el enemigo, ¿sí? O cuando vamos a la guerra, previene la cercanía del enemigo. Vimos ahora que era el shofar, ¿cierto? Y vemos aún lo que el Eterno quiere, busca que nosotros seamos, ¿cierto? Como esos shofares, para ir y anunciar. Pero bueno, ¿qué es ahora como tal la fiesta de Yom Teruah? Porque vimos el instrumento esencial y primordial para la fiesta de Yom Teruah. Pero ¿qué significa como tal la fiesta en Yom Teruah? Y es que esta significa que es un tiempo de aclamación o un grito de batalla ejecutado por el toque de un instrumento de viento, como alarma. Sí, señora, como un tiempo de aclamación o un grito de batalla ejecutado por el toque de un instrumento de viento, como alarma. ¿Qué instrumento? El shofar. Teruah también viene de la raíz rúa y significa arruinar, ¿sí? Pero en el sentido de ¿qué? De romper algo. En este caso, de dividir los oídos con sonidos de grito, ya sean de alarma o de gozo. ¿Cuándo se celebra esta fiesta? Y podemos verlo en Levítico 23. Levítico 23, versículo 23. Dice la Escritura: el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. El primer día del mes señalado a principios del otoño, guardarás un día de descanso absoluto, ¿sí? Sería un día oficial de Asamblea Santa, un día conmemorado con toques fuertes de trompeta. ¿Qué día? Dice el primer día del mes. Otra versión dice el primer día del mes séptimo. Del mes séptimo. Acá dice que esta sería una convocación santa,
¿sí? El primer día del mes séptimo sería una convocación santa. El pueblo judío para estos momentos o para para este tiempo, el pueblo judío se está celebrando ese año nuevo. Pero bien sabemos que ellos están por fuera de los tiempos del Eterno, ya que ellos no están cumpliendo con este mandato, porque para ellos, mientras nosotros celebramos inicio de año, ¿sí? O nuestro nuevo año, ¿cierto? En Aviv, ¿sí? Vemos que ellos lo están celebrando hasta ahora, ¿sí? ¿Que ellos qué día? Básicamente ahorita viene a ser viene a ser el 25 de septiembre, 26 de septiembre, perdón. Y podemos ver de que ahí, porque, bueno, para hacerles esa aclaración, ¿sí? De que porque ellos lo hacen así, ¿sí? Porque ellos celebran el Año Nuevo, ¿sí? Y no celebran como tal la fiesta de Yom Teruah, ¿sí? Primero, porque ellos aún siguen esperando la venida de Yeshua, ¿sí? Porque para ellos Yeshua no ha venido, ¿sí? O sea, es decir, lo esperan por primera vez. Segundo, porque para ellos es un día cívico normal, ¿sí? Pero vemos de que ahí el Eterno dijo, y es el único, y fue el único que puede cambiar directamente o hacer esos cambios, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? Y es que quiero que por favor me acompañen a Éxodo, capítulo 12. ¿Sí? El Eterno es el único que puede cambiar los tiempos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a esas fechas especiales, a esos días importantes. ¿Sí? 12, versículo 1 y 2. Y habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Amén. En esta versión dice: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, dice que a partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. ¿Okay? El pueblo judío, según los estudiosos y todo eso, ellos dicen que ellos comienzan a contar desde el primer día en que Adán salió pues del huerto del Edén, ¿sí? Desde ese momento ellos comienzan a contar ahí que para ellos ese es el primer día, o el primer año, por decirlo así, donde comienza todo. Pero en realidad vemos de que el Padre hizo esta aclaración en Éxodo 12. ¿Por qué? Porque iba a ser perpetuo, porque iba a ser para siempre. Dice, nosotros nos basamos por nuestro calendario bíblico y lunisolar, el cual nos muestra y nos enseña que hay un ciclo lunar de 29 días. Y comprendemos algo muy, muy importante, muy especial, y es que ahí cómo sabemos o cómo podemos comprender de que estamos celebrando o que vamos a entrar, ¿sí?, a la fiesta de Yom Teruah, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver o cómo lo podemos entender? Y es que pues resulta, si nos ponemos a ver, con respecto al ciclo lunar, ¿sí?, están las fases de la luna, ¿sí? Y cuando en el momento en el que la luna comienza a sacar como una especie de cuernito, ¿sí?, en ese momento se está entrando a celebrar, ¿sí? Estamos entrando a la fiesta de Yom Teruah. Sería el inicio del mes, el primer día del mes, que si ustedes lo ponen, si ustedes lo investigan y aún lo buscan, ¿sí?, qué día cae precisamente, viene a ser el 26 de septiembre, ¿sí?, que viene a ser el primero de Tishrei, el primero del mes. ¿Sí? Ese Tishrei es un nombre babilónico, ¿sí? Pero pues ahí como tal en la escritura hablas del séptimo mes, ¿sí? Porque el Padre no puso nombres babilónicos ni nada de eso, sino nombres de días, lo puso fue con días, ¿sí? O sea,
Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, ¿sí? Digamos, si lo vemos con los días, no lunes, martes, miércoles, ¿sí? Así mismo con los meses. El primer mes, el segundo mes, ¿sí? Como lo vemos acá, tercer mes, ¿sí? Entonces, cuando comprendemos algo muy especial y algo muy importante de esta fiesta de Yom Teruah, es que nos lleva a dos cosas muy esenciales, ¿sí? ¿Qué son estas cosas esenciales que nos muestra la fiesta de Yom Teruah? Ya que es un tiempo de aclamación y ya que es un tiempo para estar alertas. Clamación por un rey que ha de venir, ¿sí? El cual nosotros estamos esperando, porque él ya vino y ahora sabemos que vendrá como rey, ¿sí? Vendrá como ¿qué? Como león. Para cuando nuestro Mesías venga, será como en los días de Noé. Dice que la venida de nuestro Eterno sería como en los días de Noé, y eso lo podemos encontrar en Mateo 24, 37 y 39. Dícese la Escritura: porque la venida del Ben Adán será como en los días de Noé. En aquellos tiempos, antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, tomando esposas y dándose como esposas hasta el día que Noé entró en el arca. Y ellos no sabían lo que estaba pasando, hasta que vino el diluvio y fueron arrasados. Asimismo será cuando venga el Ben Adán. ¿Sí? Muchos van a creer o muchos van a pensar de que el Eterno se demora, ¿sí? Porque este sonido o sonido de Teruah, ¿sí?, nos llama también a poder estar aún atentos y alertas a la venida de Él, ¿sí?, a su venida. Nos lleva a comprender, nos lleva a poder entender que debemos es poder celebrar también con gozo, una aclamación. Por eso es que Teruah aún significa, o bueno, Yom Teruah también significa día de aclamación. Día de aclamación, ¿por qué? Por un rey, ¿sí? O no por cualquier rey, por el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Podemos ver que aún también Yom Teruah representa o significa que es el toque de la alarma para una aclamación, para una vocería, para un anuncio, ¿sí?, para un retorno. Vemos que hay muchas personas, últimamente están muy dispersas, muy distraídas de lo que realmente el Padre anhela, ¿sí? Muchos creerán y eso se va a ver, ¿sí? Si nos ponemos a ver cómo eran los tiempos de Noé, vemos que en los tiempos de Noé toda la gente hacía lo que quería, ¿sí? Estaban cada uno por donde querían ir. Iban unos, dice que unos buscaban casarse, otros buscaban solo trabajo, ¿sí? O sea, cosas, algo parecido a nuestro tiempo presente, ¿sí? Muy parecido, porque hay muchas personas ahorita están totalmente dispersas, ¿sí? Están distraídas en cosas que no les permite escuchar la voz del Eterno, ¿sí? Que no les permite escuchar ese shofar. ¿Por causa de qué? Porque aún hay maldad, porque aún hay pecado, porque aún su corazón no ha sido restaurado, ¿sí? No ha sido limpiado, para que puedan estar atentos y escuchar. Muchos lo escucharán cuando el sonido del shofar suene, cuando el Eterno llame por su pueblo, ¿sí? Muchos lo escucharán. Muchos ni siquiera han escuchado este tema, porque digamos lo que tú nos estás enseñando es que el Padre ha puesto shofares como instrumentos que son seres humanos, siervos, verdaderos siervos, que hablan y dicen la verdad, les confrontan con la verdad, les confrontan el pecado, pero como la gente está cegada por el mismo pecado, ¿por qué? Porque no quiere reconocer, porque hay muchas cosas, aún dentro de las comunidades, ¿sí? Están, pero están totalmente cegados, ¿sí? Entonces, aún no quieren escuchar cuando Dios quiere que cambie, ¿sí? Lo que tú nos estás enseñando. Yom Teruah es una voz de alerta para que nosotros
atendamos a cambiar nuestra vida. Ujú. Porque es que si desde ese momento, si no hay cambios en nuestra vida, nosotros no podemos esperar un Sukkot, ¿sí? Una vida eterna con Yeshua. Correcto. Y la cuestión es acá de que nosotros conocemos del Eterno, conocemos las fiestas. Hasta ahorita unos van a empezar a celebrarlas, por eso están aprendiendo hoy. Pero los que ya conocemos también, es necesario que hayan cambios en nosotros. Porque es que si yo sigo con el mismo comportamiento, ¿cuántas veces Dios me ha hablado a través de los siervos, a través de la palabra, a través de enseñanzas, a través de muchas cosas, y me ha dicho cambie, 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 cambie? Y yo no, a mí no me da la voluntad de cambiar y cambiar. Entonces llegaron, puedo estar conociendo, puedo estar celebrando fiestas, puedo tener el conocimiento como un religioso, pero mi vida cambiando como Yahweh quiere, como el Padre quiere transformarnos a través de esos shofar, lo que tú nos enseñabas, la transformación del shofar, lo que el Padre quiere limpiar, lo que el Padre quiere purificar. ¿Por qué? Porque hay mucha carne. Y ese olor a carne, cuando la carne se pudre, ¿qué huele? Horrible. Así huele la persona creyente, conocedor de Dios, que no quiere cambiar. Huele a picho, huele a podrido delante de Dios. Y no puede sonar bien, por eso no sale palabras de vida, no sale palabras de restauración, no sale palabras de poder, no sale palabras de esperanza, porque está podrido por dentro. ¿Por qué? Porque no quiere cambiar. Por fuera parece un shofar bonito, pero por dentro, por eso es que se distorsiona, por eso es que no sabe hablar, por eso es que no es solo de no saber hablar, sino que distorsiona la escritura, ¿sí? Distorsiona, no pueden escuchar, no pueden entender, porque son como ciegos, como sordos. Entonces por eso es lo que tú nos estás enseñando es algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta, y es que si no hay cambios en nosotros, podemos estar celebrando una fiesta con conocimientos de letra, pero ¿cuántos años? Y no querer cambiar su misma actitud, los mismos comportamientos, las mismas acciones. ¿Cuántos años lo mismo? Y año tras año lo mismo. Entonces ya delante del Eterno, ya Dios puede desechar a esa persona, ¿sí? Ya Dios puede estar cortándola y quemándola como la higuera, porque no está dando fruto, no está cambiando, está siendo como un religioso. Y ahí sí entonces está esperando, yo quiero que Yeshua me lleve eternamente. Pero si nunca cambió, si nunca escuchó los shofares, si ni siquiera fue un instrumento de Dios como ese shofar, todos somos llamados a ser instrumentos del Padre. Entonces, digamos que es algo de verdad que es muy serio y es muy importante lo que se está hablando el día de hoy, porque si nosotros no comprendemos lo que el Padre en medio de una festividad santa, porque es santa, es K2, dice el Padre, no van a trabajar, van a hacer esto y se van a congregar y se van a convocar. No es que si usted quiere, si le parece, a la hora que usted quiera, no, es tal cual el día que Dios establece. Independiente que se le vayan a levantar muchas cosas, situaciones, todo, es algo que es santo, ¿sí? Las fiestas son santas. Y como yo estoy preparándome, si cuántas veces Dios me habla y yo me hago el de los oídos sordos. Aún en esta enseñanza, a pesar de que nosotros ya llevemos años conociendo, ¿sí? También es una voz de alerta que el Padre dice, bueno, no se crea el que se las sabe todas, porque es que yo necesito que usted haya más cambios en usted. Ay, pero Señor, yo llevo 4, 5, 6, 10, 12, 15 años, pero no ha habido cambios. Entonces, ¿está escuchando o no está escuchando? Correcto, así es. Porque es que esto, a lo que los quiero, o a lo que quiero poder llevarlos, ¿sí? Es para que entendamos de que por ser nuestra primera vez que vamos a celebrar esta fiesta, va a ser de la cual nosotros celebremos verdaderamente conforme a lo que el Padre desea, ¿sí? Que no la celebremos solamente, bueno, estamos recibiendo el concepto, tenemos la instrucción, ¿sí? Pero va mucho más allá, ¿sí? Va mucho más allá esa fiesta de que nosotros dispongamos nuestro corazón, ¿sí? Que desde ahora sí vamos a iniciar, ya como estamos iniciando, ¿cierto? Ya vivimos las primeras 4 fiestas, ¿sí? Dimos lo mejor de nosotros, ¿sí? Buscamos agradarle al Eterno, pero ahora
comencemos con estas que aún no se han cumplido, aclaro, ¿sí? Porque son fiestas proféticas que aún no se han cumplido, y demos lo mejor, ¿sí? Que verdaderamente nos despojemos de todo, ¿sí? Que verdaderamente las celebremos como el Eterno anhela y no como nosotros queramos celebrarlas, ¿sí? Porque cuando nosotros las celebramos, ¿sí? Como nosotros queremos, a nuestro parecer, terminamos siendo, de cierto modo, basura, ¿sí? O sea, todo lo que se hace, por más hermoso que esté, por más bello, por más decoración, por más todo, no va a haber nada, ¿sí? Y la presencia del Padre no va a estar ahí con nosotros, ¿sí? Por eso digamos, bueno, no digamos, sino que por eso, ¿sí? Es que esta fiesta es tan importante, y por eso es que es un llamado, ¿sí? Al arrepentimiento, por eso es un llamado a estar atentos, a estar despiertos, a examinarnos en cómo estamos, ¿sí? Podemos, así como lo enseñaba nuestra pastora, podemos ver de que hay muchas personas que sin importar el tiempo, ¿sí? Ahí pueden tener mucho conocimiento, pero en sus vidas no hay un cambio verdadero. Y lo que uno anhela, o lo que el Padre anhela con nosotros, es que, bueno, nos equivocamos una vez, pero avancemos, ¿sí? Y cambiemos eso en lo que nos equivocamos, ¿sí? Que dejemos de seguir siendo los mismos, que dejemos de ser ahí esas personas solamente de letras, solamente, ¿sí? Que no digo, la escritura es muy importante para nuestras vidas, ¿sí? Porque por ella el Eterno nos revela, nos muestra, nos enseña, nos ayuda a estar atentos y preparados para sus tiempos santos, ¿sí? Pero es que debe ir mucho más allá, ¿sí? La palabra debemos vivirla, ¿sí? La palabra dice que limpia, ¿cierto? Que la voz del Eterno aún es como martillo que quebranta, ¿sí? Que quebranta corazones endurecidos, ¿sí? Que nos lleva a realmente entender de que no podemos seguir siendo los mismos, sino que debemos estar claros, entendiendo que debemos estar virando nuestro caminar, debemos estar examinándonos constantemente, ¿sí? No solamente cada Shabbat, ¿sí? Sino todos los días, a cada momento, a cada instante, en cómo estamos caminando, porque no sabemos el shofar cuando nos vaya a tocar, ¿sí? Para cada persona el shofar le suena en diferente ocasión, ¿sí? Puede que el shofar para unos suene ya para encontrarse con el rey, ¿sí? Puede que para otros sea para volver, para arrepentirse, ¿sí? Puede que para otros sea el shofar, o suene ese shofar de adoración, de alabanza, ¿sí? De gozo, de alegría, de fiesta, de aclamación por su rey, ¿sí? Hay que estar atentos a ese shofar, ¿sí? A ese shofar que suena en nuestras vidas. ¿Qué instrucción el Padre me está dando, ¿sí? ¿Qué es lo que el Padre quiera o está buscando que yo cambie? Que nosotros cambiemos. ¿Qué es lo que el Padre busca y anhela? Que nosotros realmente soltemos y dejemos para poder presentarnos delante de Él, ¿sí? Porque Él, cuando venga, Él va a venir es ya por su pueblo, ¿sí? Por su pueblo escogido, por los que realmente guardaron, atesoraron la instrucción y la pusieron por obra y la cuidaron con todo su corazón. ¿Cómo saber quiénes son de Él? ¿Sí? ¿Quiénes son realmente del Padre? Cuando obedecen la Escritura, ¿sí? Cuando atesoran la Escritura en su corazón, ¿sí? Si dice en Levítico 23 que son convocaciones santas, ¿sí? Esa convocación santa me lleva a comprender y a entender de que primero me voy a reunir con alguien muy especial, ¿sí? Porque convocación significa eso, ¿sí? Convocación significa mikra, y viene llamado a estar juntos. Eso es una convocación, un llamado a estar juntos. Ahora, santidad, convocación santa, ¿sí? Limpios,
apartados. Por eso es que en Éxodo, ¿sí? En Éxodo 19, cuando lo leíamos, que el Eterno le hacía una aclaración a Moisés para que Moisés se la dijera al pueblo de que no pasaran el límite, ¿sí? Porque la santidad del Padre, ¿sí? Podría, el que no estuviera bien o el que no estuviera limpio, fácilmente podría ser muerto, ¿no? Y por eso vemos, o por eso ahí comprendemos de que solamente en el momento en el que sonara ese sonido prolongado, ese shofar, ese teruah gedolá, pudieran comprender de que ahí era ese momento para pasar, para acercarse ahora sí al Eterno. A Noé, el Eterno le permitió entrar en el arca, porque era un hombre honrado y justo, y andó fielmente con Yahweh. El andar con Yahweh, ¿qué es? ¿Qué es andar con Yahweh? Ser obediente y cumplir su voluntad. Ser limpio de pecado. Sí. Debemos ser muy creyentes de la palabra de Dios, ¿sí, no? El andar con Yahweh es escuchar, obedecer y prepararme, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos, y creo que es algo de lo que hemos venido aprendiendo en estos últimos tiempos, ¿sí? Es eso de Chema, esa palabra Chema, atesorar y guardar los preceptos, las ordenanzas que el Padre nos da para poder, ¿qué? Cumplirlas, para poderlas obedecer, ¿sí? Estas dos, el escuchar y el obedecer, me llevan, ejecutan la acción de una preparación para poder estar, ¿cómo? Despiertos, porque ese despiertos no significa de que ahí estar dormidos físicamente, ¿no? Sino estar despiertos, de poder entender y poder comprender que en todo momento debe haber una autoexaminación en nosotros. La palabra del Eterno nos corrige y nos instruye y nos muestra qué es lo que hay en nosotros. En Santiago nos muestra eso, ¿sí? Que la palabra del Eterno aún es como un espejo, ¿sí? Y ese espejo, cuando la persona va y se mira, ¿sí? Le muestra qué es lo que realmente uno es. Cuando la persona solamente, puede tener la palabra, puede tener la escritura, pero no se examina o solamente la lee por leerla, créeme que solamente se va a ver, puede ver lo que realmente es, pero se va y se le olvidó de cómo es, y le va a dar lo mismo porque no va a ejecutar ningún cambio, ¿sí? Porque no va a querer buscar ni va a querer hacer la voluntad del Padre, ¿sí? En Génesis 6, del 9 al 13, dice, Esteban, ayúdame a leerlo, porfa. Fuerte y claro, porfa. Y dice, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, quien tuvo en íntima comunión con Yahweh. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Yahweh vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Yahweh observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Yahweh le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. ¿Por causa de qué? Porque la tierra estaba corrompida. ¿Por causa de qué? El pecado que había. ¿Será que en nuestros tiempos ahí no son como los de Noé? Sí. Claro que sí. Estos tiempos en los cuales nosotros vivimos son como los de Noé y van a empeorar, ¿sí? Por eso es que el Padre nos llama, nos hace un llamado a estar atentos, ¿sí? Por eso es que ahí es tan importante y es tan
como una prioridad, ¿cierto? Estarnos examinando constantemente. Pedirle al Padre qué es lo que hay verdaderamente en nuestros corazones, qué es lo que hay en nuestras almas, qué es lo que les agrada a Él, porque a veces por cosas que uno cree que son bobadas, ¿sí? Por esas cosas el Eterno no puede obrar en la vida de una persona, ¿sí? Por esas cosas, ahí como nos lo enseñaba nuestra pastora Mafe, nos decía y nos mostraba de que ahí sonaban feo, olían feo, ¿sí? El pecado huele feo, ¿sí? Si no se examina, si no se quita ese pecado de nuestras vidas, no se va a poder llevar esa palabra. Porque la idea y la meta de todos nosotros es poder llegar pues a aquella salvación, ¿cierto? De la cual todos anhelamos, ¿sí? Pero ¿cuántas personas no hay allá afuera que también de pronto anhelan un cambio? Y nosotros conociendo de la verdad, nosotros conociendo de su palabra, ¿sí? Conociendo lo que el Padre quiere instruir, de lo que el Padre quiere enseñarnos, de que también aún anhela que las personas sean salvas, ¿sí? Pero si ellas no las conocen, y nosotros que tenemos el privilegio para ir y hablarles, pero nosotros no hemos sacado todo lo que nos impide hacer la voluntad del Padre, ¿cómo podemos irle a llevar esa palabra de vida a las personas? ¿Sí? ¿Cómo podemos irle verdaderamente a mostrarle a una persona que ahí el tiempo está cerca? ¿Sí? Que la venida de Yeshua ya está próxima. Arrepiéntete, cambia. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a decir a esa persona cuando ni siquiera nosotros no hemos caído en ese cuenta de autoexaminarnos y decir, oye, Padre, ¿qué es lo que a ti te desagrada de mí? Porque yo sé que cuando el corazón está dispuesto, el Padre mismo te dice, mira, no me gusta esto, ¿sí? Te lo muestra de diversas formas, a través de su palabra, por medio de sus siervos, ¿sí? Aún por medio de personas que nada que ver. Si Balaam, ¿sí? Que fue un profeta que fue a maldecir a la nación de Israel, ¿sí? Y ahí un ángel se le presentó a la burra en la que él iba ensillado. Y sucedía de que ahí la burra no se movía, ni para la derecha ni para la izquierda, ¿sí? Sino que quería devolverse, porque delante de ella podía ver que estaba el malaj del Elohim, el ángel del Eterno. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que tuvo que hacer el malaj para que Balaam pudiera entender? Tuvo que utilizar a la burra para que le hablara, ¿sí? En este caso, hay muchas personas allá afuera, ¿sí? El Padre a sí mismo aún las usa, ¿sí? Las usa para decir, venga, usted tiene algo que no me agrada, usted es muy orgulloso y no conocen del Eterno, pero aún así, ¿las rocas te hablan? ¿Sí? Cuando la persona, cuando el corazón está muy endurecido, es complicado que escuche. Por eso ya hay métodos muy extremos, ya como lo podemos ver, que digamos que una persona que no es creyente le dé testimonio a una persona creyente, o bueno, entre comillas, creyente, es para examinarse uno, para llegar a ese punto, Señor, de verdad que estoy mal. De verdad, Padre, que lo que estoy haciendo para ti no es agradable ante tus ojos. Por eso les digo, que estamos escudriñando, estamos cuidando, estamos atesorando, verdaderamente estamos ahí esperando al Eterno, porque esa es otra cosa. Yom Teruah, como les decía, era aclamación, y esa aclamación es como una adoración, una exaltación al Rey por su venida, ¿sí? O sea, es decir, cuando nosotros le decimos ven amado, ¿sí? Como en algunas adoraciones, en algunas alabanzas, ven amado, aquí te esperaré, ¿sí? Uno entiende, o bueno, ¿sí? Haciendo como el ejemplo con esas pequeñas cositas, uno entiende o comprende lo que uno le está pidiendo al Padre. Uno llega a comprender de que uno está anhelando, que uno está clamando por su venida, ¿sí? Y que nos dé las fuerzas para poder
estar firmes y permanecer firmes y ser esas vírgenes sensatas que lo esperaron con sus aceites y sus lámparas encendidas para la venida del novio, ¿sí? Que aguardan por su venida, que esperan. Porque dice la escritura de que pues ellas se habían dormido, todas se habían dormido, pero escucharon el llamado y se despertaron. Las 5 sensatas tuvieron que su lámpara, todo lleno, bien hermoso, preparadas. Y las 5 insensatas, ¿qué pasó con ellas? ¿Qué sucedió con ellas? No, venga, deme un poquito. Mafe, dame un poquito de lo que tú tienes, sí, dame un poquito enséñame, muéstrame, para no quedarme que mira, el Eterno ya vino. No. La salvación es única, es unitaria. Si tú no trabajas, si tú no luchas por la salvación, tú no puedes exigir algo que no te has ganado, ¿sí? No puedes pedir algo, no puedes pedir estar con el Rey cuando tú ni siquiera te has lavado para por lo menos vestirte, para estar ante el Rey. ¿Ves? En el capítulo 7 de Génesis, en el versículo 1, Yahweh le dice a Moisés, a Noé, perdón. Yahweh, Elohim, dijo a Noé: entra en el arca tú y toda tu familia, porque yo he visto que tú en esta generación eres justo delante de mí. Que tú, ¿sí? En otras versiones dice que tú eres el único. Solo tú eres justo delante de mí, en medio de toda esta generación. Aquí nos estamos preparando. Esta es nuestra escuela, el lugar que el Padre ha designado para nosotros poder conocer, poder aprender, poder corregir, cambiar y llevar su verdad. Un lugar donde nos preparamos y donde podemos ver verdaderamente quiénes somos delante del Padre. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú en tu familia? ¿Quién eres tú acá? ¿Quién eres tú en tu trabajo? ¿Quién eres tú cuando estás a solas? ¿Verdaderamente se podría decir que tú eres como esa persona justa? ¿Sí? Esa persona, como lo aprendíamos ayer, fiel, leal. Una persona en la cual el Eterno puede confiar en ti. ¿O solamente somos fieles y leales acá dentro de la comunidad y allá afuera no? ¿Sí? Son cositas que uno lo lleva mucho a examinarse, lo que lo llevan a uno mucho a pensar, ¿sí? Porque para que el Eterno le haya dicho a Noé, solo tú, o que tú eres el único en toda esta generación. ¿Sí? Si los estamos siendo, si estamos verdaderamente siendo apartados, si verdaderamente estamos siendo, o verdaderamente nos estamos preparando constantemente para el regreso de nuestro Eterno, siéntete gozoso y alegre, ¿sí? Pero no te confíes, persevera, ¿sí? El mejor pan se puede quemar hasta en la entrada del horno. Tengamos cuidado, ¿sí? Perseveremos, no nos cansemos, como aún lo leíamos esta mañana en Hebreos, ¿sí? Ahora quiero que nos hagamos esta pregunta a todos nosotros. ¿Quién podrá estar preparado para cuando suene el shofar? ¿Quién verdaderamente podrá estar preparado? ¿Sí? Será como lo decíamos anteriormente, muchos están en una comunidad, pueden estar, conocer palabra, fiestas, ¿sí? Todo. Pero realmente, ¿será que están preparados para cuando suene el shofar si su vida no es íntegra y santa delante del Padre? ¿Lo podrán escuchar si no tienen intimidad? Uno ¿cómo puede conocer cuando el Eterno hace un llamado? Por medio de la intimidad. Cuando hay una intimidad constante, ¿sí? Se va formando una relación directa con el Padre. Tengamos en cuenta
que cada uno de nosotros, como lo veníamos diciendo, somos un shofar. Compartimos de la verdad, estando alertando a la gente que se preparen, que estén vigilando y que no se duerman, ¿sí? Que no se confíen. Que también entiendan y comprendan de que aún Terúa es el día de la aclamación, cuando aún el Eterno vendrá a socorrer y a salvar aún a sus hijos, aquellos por cuanto todos han obedecido, porque cuando Él venga, no va a venir cuando todo va a estar bien. Cuando Él venga, será cuando la fe de cada uno de los creyentes habrá sido probada, ¿sí? La fe de muchos será probada. Y cuando Él venga, ¿qué es lo que Él va a ver? ¿Sí? Dice en la Escritura que cuando Él venga, el amor de muchos se enfriará, que no encontrará fe, ¿sí? Que no habrá fe, no habrá fidelidad, no habrá lealtad. ¿Para con quién? Para con Él, ¿sí? No habrá fidelidad ni lealtad para con Él, no habrá amor por el prójimo, ¿sí? No habrá, mejor dicho, se podría entender o se podría comprender de que sería el estado más deplorable del ser humano, donde ya está, en otras palabras, en la inmunda, ¿sí? Donde ya no hay nada, ya no hay compasión, ya no hay ni siquiera, donde ya la gente está loca, donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, ¿sí? ¿Lo estamos viendo? Claro que lo estamos viendo, ¿sí? Por eso es que el Padre nos llama, ¿sí? A perseverar. No se cansen. Recuerden, perseveren, luchen, ¿sí? Nuestro Eterno para esta fiesta y aún para su preparación nos llama a no dormir, sino a estar velando, ¿sí? Constantemente. Velando de día y de noche. Velando en oración, en intimidad. Velando representa también escudriñar las Escrituras, recordando todas aquellas promesas que el Padre nos ha dado, ¿sí? Porque aún Pedro, en el primer capítulo, Pedro habla algo muy especial y habla sobre una esperanza de vida, una esperanza que aún a la cual ellos siguen sujetos. Pedro en ese momento, así como para entrarlos un poco en contexto de lo que, por qué Pedro lo decía, en ese momento el pueblo expatriado, ¿sí? En las naciones de Ponto, Galacia, Licia, ellos estaban siendo perseguidos por Nerón, que era pues un emperador romano y todo eso. Un emperador que quería buscar la muerte de todos ellos, de todos los creyentes, ¿sí? ¿Por causa de qué? Por causa de que no lo adoraban, por causa de que el pueblo iba creciendo y pues ahí le iba dando más miedo de ese pueblo. Por causa fue de que comenzó a perseguirlos, comenzó a matarlos, ¿sí? A tal punto de que ahí Pedro supo eso, y entonces es cuando les hace la carta, les dice: recuerden, perseveren. Quiero que me acompañen para que puedan entender un poco de lo que Pedro les estaba hablando en ese momento, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice la Escritura: que toda la alabanza sea para Yahweh, el Padre nuestro Elohim Yeshua. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios, Elohim, levantó a Yeshua de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen en Yahweh, Yahweh los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar, ¿qué? Muchas pruebas por un tiempo breve,
¿sí? Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica y que está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Yeshua sea revelado a todo el mundo. El versículo 8 dice: ustedes aman a Yeshua a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. ¿Sí? Para que Él pueda venir, primero la fe de nosotros debe ser probada. Y debemos pedirle, la verdad, mucha fuerza al Padre. Porque una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que hacemos, otra cosa es lo que vivimos. ¿Sí? Muchos pueden decir tener fe o emuná, pero solamente los hechos, los frutos, hablarán si sí o si no. ¿Sí? Guardar y perseverar la palabra en nuestros corazones y atesorar aquella vida que el Padre nos está prometiendo y nos está recordando, porque ahí Pedro les hacía, o bueno, cuando leía esta porción de la Escritura, ¿cómo se sentía el pueblo en ese momento? Porque estas son palabras de ánimo, es decir, el pueblo estaba a punto de desfallecer. El Padre le dio la instrucción a Pedro, Pedro escribió, Pedro fue, habló y trajo vida. ¿Cuántos sabemos? No sé a cuántos les habrá llegado la palabra. ¿Cuántos les habrá llegado esas palabras de aliento? Pero lo que sí sé que lo que las atesoraron y las guardaron y perseveraron y murieron creyendo en el Eterno, ahorita están esperando simplemente a que el Padre toque ese shofar para encontrarnos con Él. ¿Ven? La intimidad y la palabra de Yahweh son las que nos van a ayudar a poder conocer sus tiempos, poder conocer cuando Él nos llama. Y quiero que por favor me acompañen a Juan capítulo 1, versículo 46 al 51. Juan capítulo 1, versículo 46 al 51. Andrés, ¿me lo podrías leer por favor en esa versión? Dice: Natanael dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Desde el cuál? Desde el 40, sí, señor. 46, ¿sí? Sí, señor. Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le respondió: ven y verás. Entonces Yeshua vio a Natanael viniendo hacia él y dijo respecto a él: he aquí un verdadero hijo de Israel en quien no hay engaño. Natanael dijo: ¿de dónde me conoces? Yeshua le contestó: antes de que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Natanael contestó y le dijo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Yeshua le dijo: por cuanto te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto le digo, que de ahora en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo hacia el Hijo del Hombre. Amén. En este momento resulta que encontramos a un personaje muy importante, Natanael, ¿sí? Dice que Natanael estaba, ¿sí?, debajo de la higuera. O bueno, les aclaro o les explico que en la higuera, estar en la higuera, bueno, esa expresión de estar en la higuera representa la comunión y la cobertura que el Padre, pues,
que uno tiene con el Padre y que el Padre pues ejecuta sobre uno, ¿sí? Esa intimidad y esa relación genuina con el Eterno. ¿Por qué dice que acá Natanael dice que algo de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Sí? Si nos poníamos a ver o si analizamos todo lo que sucedía en Nazaret para ese momento, veíamos que lo que abundaban eran los falsos maestros de la ley, ¿sí? Maestros que solamente hablaban, pero no ponían por obra, solamente eran palabras y ya, ¿sí? Pero acá Felipe le está haciendo una aclaración. Ven que te quiero presentar a alguien, quiero que conozcas a alguien, ¿cierto? Y van donde Yeshua, ¿cierto? Y ahí Yeshua le hace una aclaración que dice: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro, ¿sí? Y ahí Natanael le dice: ¿cómo es que me conoces? ¿Ustedes cómo creen de que Yeshua lo conocía? ¿Sí? Así es, porque permanecían en la intimidad. Porque si Natanael no hubiera permanecido en la intimidad, claramente no hubiera podido reconocer aún al mismo Yeshua, ¿sí? Natanael pasaba horas, era un varón, era un siervo de tienda, un varón de escritura que escudriñaba la escritura, que cuidaba la escritura, que estaba atento a los tiempos, porque pudo reconocer al hijo de Elohim, a Yeshua lo reconoció. Si lo reconoció, podía estar atento a lo que sucedería. Dice que ahí, entonces dice que Natanael exclamó, dice: Rabí, tú eres el hijo de Elohim, el rey de Israel. Yahshua le preguntó: ¿crees? ¿Es solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. ¿Sí? Cosas más grandes. La palabra, la escritura, llegarla a poder a comprender y poder recibir esa instrucción del Padre, poder conocer verdaderamente al Padre, porque cuando uno está en la intimidad, ¿sí?, uno conoce verdaderamente al Padre, porque uno habla con el Padre y el Padre también habla con uno a través de su escritura, ¿sí? Asimismo podemos comprender, podemos entender de que Natanael estaba preparado, ¿sí? Cuando él venga, cuando Yeshua venga, la intimidad aún de muchos, ¿cómo estará? ¿Sí? Los que verdaderamente y le siguieron, claramente, o sea, lo podrán reconocer, podrán escuchar ese sonido de shofar, podrán escuchar cuando él venga. Porque imagínate nosotros no tener intimidad, no conocerlo a Él, no conocer sus tiempos, y que nos coja desprevenidos, y que nosotros un ejemplo, ¿sí?, que Él venga y nosotros ni por enterado nos diéramos. ¿Sí ven? Por eso es que es tan importante la intimidad, fundamental para poder aún saber y conocer los tiempos, los toques, los sonidos del Padre, ¿sí? Que esta fiesta que vamos a celebrar, ya entendiéndola y ya viéndola, de que es aún la venida también de nuestro eterno Yeshua, ¿sí?, que representa la venida de nuestro eterno Yeshua, la celebremos con gozo, con alegría, examinándonos constantemente, ¿sí? No solamente de que Pepito ya se examinó, venga fulanito ya está, no, sino que verdaderamente, si nosotros decimos amar al Padre, nos examinemos, guardemos sus mandamientos, verdaderamente entremos en esa intimidad genuina y verdadera, donde en la oración y en la comunión con el Padre entramos en un juicio, ¿sí?, donde cada cosa o cada palabra que uno diga será contada, ¿sí?, donde ahí claramente el Padre sabe lo que uno ya le va a decir, pero Él anhela y desea que uno se exprese con Él, porque a Él le gusta escucharnos, ¿sí? Pero para poder permitir que Él también nos hable, de haber una intención en nuestro corazón, una intención acompañada de obras, de acciones,
No solamente sirve, no, es que yo quiero servirle al Eterno. Porque no sé si ustedes han escuchado a esas personas que dicen, no, es que yo fui una vez a una iglesia, no, una vez yo le servía al Eterno, yo estaba en esto, yo estaba en lo otro. ¿Sí? Y sus vidas ahorita están totalmente destruidas. Porque nunca hubo un amor sincero por el Padre, nunca hubo una comunión verdadera por el Padre, nunca hubo algo verdadero por el Padre. Porque si lo hubiera habido, hoy en día no estarían en la condición en que se encuentran, una condición tan deplorable, sino que estarían ¿qué? Buscando, gozándose en el Eterno. A pesar de ser, no sé, en otras palabras como brutos, ¿sí? El Padre, si hubieran tenido una buena actitud en su corazón y hubieran permitido que el Padre los siguiera, los traería y no permitiría que se desviaran. Pero la intención y la actitud del corazón de ellos nunca había sido verdaderamente buscar al Padre, ¿sí? No solamente ser uno más, ¿sí? Por eso es tanto de cuidarnos, aprovechar, gozarnos de que el Padre nos está cuidando en gran manera, ¿sí? Y que el Padre anhela que cada día estemos escuchando y estemos atentos a su voz y a su instrucción. Amén.